나는 아키얏 거로 가는 쇼와이 가는 순미가 구인되기 무슨 왔대. 저는 이파 마르다스 키치 가는 저는 파스네 원 구인되기 나스테메. 아키네메 마나마나스 아네메 아우나마나스 bienvenido que 왔대. watat koy naskana que mumama na está oneme. Ya. Bueno, la danza consiste en de que pues nuestros mayores, ellas hacen ese tejido, siempre están con sus hijos allí y nosotros pues como docentes aquí pues nos preocupamos de que esta matica por los cultivos ilícitos se estaba perdiendo. Entonces nosotros nos pusimos a investigar para que esta mata no se pierda, porque ellos iban derribando y sembrando lo ilícito, las matas ilícitas. Entonces nosotros, para darle valor, pues nos hicimos esta investigación con el otro profesor y nos pusimos a presentar en las danzas, en la danza de la tetera. Es una planta de un tallo largo, el tallo es delgado, así como lo miraron, las hojas son anchas y esa pues antes es que la cultivaban más porque los mayores es que hacían sus sombreritos para escamparse del sol, porque antes las abuelitas que cosían con la mano. Aquí está el tejido de la mano, con hilo, con aguja. Entonces nosotros dijimos pues sacar eso para que nuestros estudiantes y padres de familia den el valor y para que esa mata la sigan cultivando más. Lo que presentamos nosotros es cómo el agua hace el trabajo para obtener la tetera, así para hacer el sombrero. Así primero la van a cortar, después de cortar llegan, descansan las mujeres, les dan la agüita a los maridos, ese material y esa varita que las niñas raspaban es donde ya para salir el material. Después de que se la raspa, se la pone a secar al sol, después de que ya esté media marchita, se la va partiendo y se le va sacando la tripa, eso se dice la tripa, y esa tripa sale afuera y lo que sirve es la otra hojita que se va sacando esa hojita y con eso se obtiene la materia prima, que es con el material que ustedes vieron que las niñas estaban. Cuando ellas hacían así, templaban así, es que aquí acostumbramos a secar al sol y las templan así. Y cuando ellas estaban cruzando, bailando así, es cuando ya estamos tejiendo. Nosotros es con la educación propia, eso es lo que estamos rescatando, lo que ya se está perdiendo. Nosotros ya
Con los niños hemos salido a Ricaurte, Altaquer, hemos participado en las fiestas patronales de Altaquer y siempre hemos llevado estas danzas. Anime ashtaşkiz busmak vastane, anime pueblo ahora kaç busmak vastane. Anime istoyo gitskane, on madem ashtaşkiz nas. Ay. Diplomado, Convergencia, Paz y Frontera. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus creadores y no reflejan la posición editorial de las entidades aliadas. El Diplomado Convergencia, Paz y Frontera es una iniciativa liderada por la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, apoyada por la Cancillería de la República, la Dirección de Cultura Departamental, el Fondo Mixto de Cultura de Nariño y el Programa de Comunicación Social de la Universidad Mariana. Septiembre de 2017.